el efecto en el... Oye, debimos haber hecho una vez el del desordenador. Vamos a hacerlo aquí. Así como me favorece el proceso, el estar a altas presiones, si ahora yo me vengo para el desorbedor, ¿sí? Y al análisis allí es contrario, si ahora yo me voy al desorbedor, yo tengo una composición en la fase líquida, pero yo quiero que se vaya a la fase gas, ¿sí? Entonces tengo esta presión, que es su A2, y tengo esta presión, que es su A1. ¿Cuál presión me favorece el proceso de desolución? Presiones bajas. ¿Lo vieron? Bueno, si las presiones son bajas, las temperaturas son altas. Bueno, contrario, pues, o sea, ¿sí? Porque a temperaturas altas, presiones altas. Temperaturas bajas, presiones bajas. Pero en este proceso hay que jugar con ellas, porque este proceso se favorece a bajas presiones, pero a altas temperaturas. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, así como hemos visto para distintas temperaturas, para distintas presiones, pues también puede haber para distintos solventes. Yo puedo tener solvente agua, puedo tener solvente etilenglicol, puedo tener solvente, no sé, ¿sí? Puedo tener una lista de solventes. Entonces yo puedo evaluar cuál es la curva correspondiente a cada solvente y en función de ello ver cuál es el que me sirve para mi proceso. ¿Ok? Bien. Bueno, este proceso de verdad es súper sencillo desde el punto de vista del trazado de las etapas. Entonces vamos a hacer el trazado de la línea de operación que viene de un balance de masa. Y después vamos a definir las condiciones límites en cuanto a la cantidad mínima de solvente que se requiere para este proceso. Entonces, voy a ir con los balances de masa primero. Bueno, lo que entra igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, para el caso de la extrusión, G0 más LN más 1 va a ser igual a GN más LN. G0 por Y0 más LN más 1 por XN más 1 va a ser igual a GN YN más L1 X1. De allí nos interesa agrupar los flujos de líquido y los flujos de vapor. Bien, inicialmente dijimos, o cuando comentamos lo de la ley de Henry, dijimos que es válida para soluciones diluidas, o la ley de Henry es válida para soluciones diluidas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sean diluidas. Bueno, que las composiciones con las que yo voy a trabajar, dependiendo de cuál sea el proceso, son menores al 5%. Si ustedes revisan libros, el Wanka, el Greiber, ¿sí? A veces establecen que son diluidas cuando son menores al 1%. Es como muy radical, ¿sí? Que sea diluida al 1%. Nosotros hemos trabajado como límite el 5% y todavía hay ecuaciones como la de Kremser, que la van a buscar, que siguen siendo válidas. Vamos a buscar por ahí ecuación de Kremser. Es un pana que buscó todas las cosas ideales y entonces él estableció una ecuación que me permite definir el número de etapas de este proceso sin necesidad de graficar, simplemente conociendo la composición. Entonces, sigo mi balance. Estamos hablando de que estamos trabajando con soluciones diluidas. Entonces, como son menores al 5%, es importante, nosotros lo vamos a considerar menores al 5%. Imaginemos que aquí tenemos un flujo G0
G0 es de 5 kilomol por hora. Y G0, vamos a decir que es un 5%. Ajá, profe, pero ¿cómo quieren trabajar esa corriente? ¿Quieren que sea gas natural con agua? ¿Quieren que sea aire con amoníaco? Aire con amoníaco. Aire con amoníaco. Aire con amoníaco. Okay. Entonces aquí tiene aire con amoníaco. El flujo es de 100, pero un 5% es de amoníaco. Y yo voy a usar para este sistema agua como solvente. ¿Sí? Bueno, como estamos diciendo que viene una corriente de 100, entonces en G0 viene 95 kilomol hora de aire y vienen 5 kilomol hora de amoníaco. Yo quiero retirarle el 90% de esa composición para que aquí arriba pues yo tenga, vamos a ver cuál es la composición. Si yo le retiro el 90% es 9 por esto, ¿verdad? Entonces GN va a seguir teniendo 95 kilomol hora de aire, pero va a tener 5 por 0.1 de amoníaco. Bueno, hay que calcular la composición. ¿Entienden por qué 0.1? O sea, le estoy retirando el 90%, le queda el 10%. Ajá, que sería así como 0.5. ¿Sí? De 5 que entraron, salieron 5. 0.5. ¿Cuánto es 5 respecto a 95? O sea, ¿cómo es? ¿Es mucho, poco, es similar? Es poco. Es poco. Eso se lo digo en un porcentaje. No, es el número. 5 moles por 0,1 que fue lo que quedó. Ajá, si se retiró. Ajá, se retiró el 90% de amoníaco. Entonces estos son los kilomol por hora que quedan. ¿Sí? De amoníaco. Muy bien. Entonces, lo que quiero que vean es que con situaciones diluidas, este flujo es pequeño o tan pequeño respecto a este que se considera constante. Entonces no se habla de G0 ni se habla de Gn, se habla de G. ¿Por qué? Porque el flujo, o sea, las concentraciones son diluidas y por lo tanto el flujo global se mantiene más o menos constante. ¿Sí? Lo mismo ocurre aquí. Este flujo L se considera constante, pero ojo, solo para soluciones diluidas. Vamos a trabajar también con soluciones concentradas, mayores al 5%, pero eso lo vamos a ver en el próximo. Entonces, en vista de esto, yo voy a considerar solución diluida. Y entonces me voy a volar este, me voy a volar este, me voy a volar esto, me voy a volar esto. Y de aquí, fíjense, se obtiene un G que es factor común de Y0 menos de N. Y se obtiene un N que es factor común de X1 menos XN1. Y yo puedo obtener una pendiente L entre G, que va a ser igual a Y0 menos YN entre X1 menos X1. Repito, planteamos un balance global y por componente. Y considerando que estamos trabajando en soluciones diluidas, entendiéndose soluciones diluidas como posiciones menores al 5%, consideramos que el flujo de gas es constante y que el flujo de líquido es constante a lo largo de la columna. ¿Por qué? Porque la cantidad de soluto que se está transfiriendo es pequeña. ¿Sí? Porque este soluto que sale de aquí se va para acá. En función de ello, nosotros simplificamos el balance y podemos llegar a esta expresión. Esta es una pendiente y ya la vamos a ver gráficamente. ¿Ok?
Esa es mi recta de operación. Esta es la recta de operación. Que viene de un balance de masa. ¿Sí? Ok. Bueno. No quiero borrar la columna de desorción, voy a ponerla del otro lado y después hacemos el gráfico de desorción. El balance y el gráfico. ¿Ah? Ok. Dame un segundo. Déjame terminar. O lo que se pueda quedar. ¿Sí? Bien. A ver. Ok, tenemos ahí el equilibrio. Fíjense, Y0 tiene mayor concentración que YN. ¿Sí? Y0 está sucio, YN está limpio. Y de igual forma tenemos aquí XN más 1, que puede ser 0, pero bueno, también puede tener un cierto grado de contaminación. Y por aquí está X1. X1 es mayor que XN más 1 y Y0 es mayor que YN. ¿Sí? ¿Quiénes están en operación? YN está en operación con XN más 1 y Y0 está en operación con X1. Entonces, Y0 está en operación con X1 y Y más 1 está en operación con XN. Y esta pendiente es el pendiente. Eso es lo que acabamos de hacer acá. Eso. De forma análoga se hace idéntico para el proceso de desorción, con la particularidad de que ahora esto es L en soluciones diluidas y esto es G. L por XL' más G por YN más 1', todo esto primo va a ser igual a L por XN' más G por YN. Por lo tanto, L' entre G'. Yo me acuerdo que es así como que X0. A ver. X0 menos este y este menos, entonces es Y. Y1 menos Y más 1 entre X. 0. Bueno, de todas maneras, ¿qué es lo que pasa con el proceso de desorción? Que no, aquí la gráfica está por arriba. Vamos a ponerla quizás en rojo. Esa es la pendiente del HG. En el proceso de desorción, tenemos por aquí XN', tenemos por aquí XL', tenemos por aquí YN más 1' y no sé, tenemos por aquí Y1'. Y1 sale sucio, YN más 1 está limpio. X0' está sucio, XN está limpio. Entonces otra vez, XN está en operación con Y más 1. XN está en operación con Y más 1. Y X0 con Y1. En el proceso de desorción, la línea de operación está por debajo del equilibrio. Entonces, en la desorción, la línea de operación está por arriba, en la desorción está por abajo. Y después de definir las rectas de operación, pues ya ustedes saben lo que viene. Operación
equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio. Y hasta aquí tengo fracción de etapa. Operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación. ¿Sí? Esto en el caso de soluciones lineales. Y ya para cerrar, y disculpen, hay un tema que está asociado con la cantidad mínima de solvente que requiere el proceso. Esa cantidad mínima de solvente es un concepto, así como cuando veíamos el flujo mínimo, que calculábamos el equilibrio que pasaba por F y eso nos daba. Bueno, igualito es acá, es un concepto. Es un concepto donde para el absorbedor yo voy a tener una cantidad mínima de líquido que voy a meter acá. Pero estos puntos son conocidos. Conocidos estos puntos, yo voy a definir la cantidad mínima de solvente. Entonces, gráficamente, y discúlpenme, este es el desorbedor. Y este es el absorbedor. Conocido este punto, uno se va con la composición de la alimentación hasta el equilibrio y define esta pendiente que es L entre G mínimo. Otra vez, a partir de conocer este punto y este punto, es esto, y conocida la composición de la alimentación del gas de entrada, nos vamos hasta el equilibrio y definimos este punto. Con este punto y este punto se traza esa pendiente verde, que es la L entre G mínimo. Ese L entre G da dos informaciones. Ahí no puedo trazar etapas, porque dan infinitas. ¿Sí? Si yo empiezo a trazar etapas, operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación, llega un punto en que me estanqué porque son infinitas. ¿Sí? Siempre que coincide operación con equilibrio, el número de etapas es infinito. Entonces, les decía, ese L entre G da dos informaciones. L entre G. Da dos informaciones. Perdón, L mínimo. Si yo conozco L, me define la cantidad máxima de gas que yo puedo procesar. Pero si yo conozco G, me define la cantidad de solvente mínima con la que yo puedo trabajar. Ustedes anoten, nada más, ahorita anoten. Si yo defino esa pendiente mínima, dependiendo del dato que yo conozca, si conozco L, puedo conocer la cantidad máxima de gas que la columna puede procesar. Pero si conozco la alimentación, puedo calcular la cantidad mínima de solvente que necesito para el proceso. Haciendo la analogía, y con esto sí terminamos, haciendo la analogía con el desorbedor, en el absorbedor, el interés es en esta separación, en el absorbedor. En el desorbedor, la separación que me interesa es esta, porque es la líquida, aquí es la gas, aquí es la líquida. Entonces, el mismo concepto, conocemos este punto, N más 1, N. Este punto se conoce. Y a partir de la alimentación, nos vamos hasta el equilibrio. ¿Cómo es la pendiente ahora? ¿Cómo es esta pendiente? L' es mínima. Máxima. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo ahora hablo de la cantidad mínima de solvente que requiero, en el desorbedor el solvente es el gas de arrastre. Y el gas está abajo. Si el gas es mínimo, ¿cómo es la pendiente?
Máximo. ¿Ah? Si yo a este proceso de desorción, que lo que quiero es eliminar el soluto de la corriente líquida, meto poquito gas, la pendiente L entre G, donde G es lo más chiquitico, la pendiente va a ser Alta. entonces ahora lo ven, ¿por qué la pendiente es máxima? Sí. Ok. Entonces, ven que el concepto es el mismo, lo único que cambia el proceso. Y también me da dos informaciones. Bueno, este punto, todas estas, aquí, se llama Y1 máximo. Y aquí, este punto se llama Y1 máximo. No voy a poder tener una composición de salida más grande que esa. Esta relación L' máxima nuevamente da dos informaciones. Si yo conozco L, me define E mínimo. Pero si yo conozco G, me define L máximo. Siempre van a estar asociados a la cantidad de solvente respecto a la alimentación. Cantidad de solvente respecto a la alimentación. Lo que sí no es válido es decir que para un mínimo tengo un máximo, o sea, no. Si yo conozco un L, puedo definir una cantidad máxima de alimentación. Si yo conozco un G, puedo conocer un solvente mínimo. Pero no puedo decir que con L mínimo tengo un G máximo. O sea, no se puede mezclar esos dos conceptos. Son dos cosas diferentes que se obtienen de esta pendiente. Análogo a esto. ¿Sí? Bien. Bueno, discúlpenme los minutos extras. Con esto damos inicio a la parte de absorción. Es la parte de absorción diluida, también la vamos a ver concentrada. Y eso involucra un cambio de variable. Pero seguimos trabajando con estos diagramas. Entonces, en la próxima clase empezamos a hacer un ejercicio de esto, les mando el diagrama para que lo escriban. Y para que definamos estos. Y en la presentación hay un ejercicio muy bonito que considera, a ver, tenemos esta curva, desorción, absorción, y el equilibrio, la recta de operación está ahí. Y es válida tanto para absorción como para desorción. Entonces está bastante completo, los invito a que lo revisen ahí en la presentación. ¿Okay? Antes de pasar a concentrar. ¿Sí? Gracias. Bueno,